Me decís una consulta, ¿se graban las clases? Sí, a ver, lo de la posibilidad de descargarlas. En principio, he probado hoy, de hecho lo he hecho hoy mismo, dame un segundo que lo voy a mirar también en la parte de mis grabaciones. Debería estar ya disponible para la última, ¿vale? Porque lo he probado para ver si se pone disponible el MP4. Pensad que yo no recibo el archivo de las grabaciones, ¿vale? Van directamente a Inteca y se procesan directamente allí. Entonces luego yo pongo, la última no deja, vale, porque yo había puesto que estuviese disponible el MP4. Vamos a ver, vale, es que a lo mejor lo probé con la de aprendizaje. Voy a probar un segundo, ¿vale? Y os digo ahora mismo. Vale, sí, vale, ya sé lo que pasa. No os preocupéis, a partir de... Espera, si me da tiempo esta tarde, ¿vale? Voy a ponerlas todas disponibles, porque había probado y por defecto en las opciones que da de publicación no permite descargar el MP4, ¿vale? Entonces, lo que he hecho para hacer la prueba, para ver si así se podía, es poner las opciones de publicación de todas las opciones, porque tenemos que publicarlos para que salgan en Inteca y todo esto, aunque no tenemos los ficheros directamente los tiene Inteca y nosotros damos los permisos que sean con una licencia Creative Commons. Se puede poner disponible o hay que clicar específicamente para poner disponible el MP4, así que lo que voy a hacer es poner disponible el MP4 para ver si así lo podéis descargar. Como se puede hacer retroactivamente, lo voy a hacer para todas las clases anteriores, así que los vais a poder descargar si estáis interesados, ¿vale? Espero que funcione. La semana que viene me decís, aunque creo que sí, porque lo he hecho de la prueba con otra tutoría, ¿vale? De aprendizaje. He hecho la prueba y he visto que ahora mismo ya está. Lo que pasa es que no sale al momento, sino que tardan un tiempo en procesarlo y también depende un poco del tráfico, etcétera, etcétera. Así que quizás le tardéis unas horas en verlo, tardéis unos días en verlo, ¿vale? Sí, están en el foro. Si no me equivoco, si no lo he hecho mal o si no me he equivocado en algún momento, tenéis en el mismo apartado en el que cuelgo los enlaces en el foro, tenéis las diapositivas en el mismo mensaje. De hecho, a ver, tutoría 22 de febrero, vamos a ver si lo tengo por aquí. Y las diapositivas, efectivamente, las tenéis subidas, ¿vale? Las tenéis subidas de todas maneras, bueno, sí, para los de de todas maneras, aquí también tenéis disponible ahora mismo el tema 3, ¿vale? Podéis, perdón, el tema 2, lo tenéis aquí disponible, ¿vale? Así que yo seguramente en las tutorías lo que haré es ir subiendo también los temas siguientes que vamos a ver, así que el tema del color también lo tenéis aquí, ¿vale? Tenéis muchas opciones para descargarlos, verlos, etcétera, etcétera. Yo iré subiendo, lógicamente, en todos los sitios posibles, pero vamos, que no vais a tener, en teoría, no vais a tener pérdida para ello. Bueno, chicos, vamos a empezar. Si recordáis, nos quedamos, vamos a ver si esto funciona. Ahí, ahora me sale en otro lado tengo desconfigurado el lápiz. Vamos a darle un segundo, que si no voy a tener que cambiar la pantalla. Vaya por Dios, no voy a poder utilizarlo, voy a tener que hacerlo en el otro. Vale, bueno, pues voy a cambiar de pantalla. Me vais a ver mirando para otro lado, ¿vale? Pero bueno, no pasa nada. Lo importante está en la pizarra, no está tanto en donde miro yo, en el lugar donde miro. De hecho, voy a cambiar un poquito. Voy a mover esto un poco para allá y yo creo que así va a ser más sencillo. Vale, perfecto. Bueno, si os acordáis, nos quedamos en la teoría de detección de señales y hablamos de algunas cosas básicas sobre la teoría de detección de señales. La teoría de detección de señales surge en el ámbito de la ingeniería, surge para ser capaces de detectar señales en un fondo de ruido. Vamos a bajar esto un poco. A ver, ahí creo que ya está perfecto. Vale. Para detectar señales sobre un fondo de ruido. Por ejemplo, operadores de radar durante la Segunda Guerra Mundial. De hecho, esa fue una de las principales aplicaciones que ocurrían o para las que fue diseñada. ¿Sabéis cómo funciona más o menos un radar? Se mandan señales y se reciben de nuevo rebotadas en los objetos del ambiente y hay que saber distinguir qué es cada uno de ellos. Esa es la dificultad. Los conceptos esenciales venían a ser que en este tipo de procesos, y esto incluye los procesos perceptivos para los que se adaptaron después estos fenómenos, como os digo, en este tipo de procesos lo que ocurren o lo que pueden ocurrir son dos cosas, es decir, una señal sobre un fondo de ruido, ya veis por qué vimos esto, ¿no? Porque siempre que ocurre una señal, siempre que en nuestro caso aparece un estímulo,
hablando de procesos perceptivos, aparece sobre un fondo de ruido. Por ejemplo, escuchar el teléfono sobre un fondo de ruido de lo que ocurre en el salón, la televisión, voces en una fiesta, etcétera, etcétera. Este ruido puede ser más o menos intenso, pero siempre ocurre de fondo. Nunca estamos en un silencio absoluto o en el caso de la percepción, nunca nos encontramos en una ausencia de estimulación absoluta. Así que la señal siempre se presenta sobre un fondo de ruido. Y cuando no se presenta la señal, siempre tenemos el ruido presente. ¿Qué determinará nuestra capacidad para detectar estímulos, sea en el ámbito que sea y sea en el sistema sensorial que sea? Pues la diferencia que existe entre la intensidad de la señal y la intensidad del ruido. Es decir, cómo de fuerte es la señal en relación al ruido. Recordad siempre que señal más ruido, es decir, que la señal se añade sobre lo que ya hay de ruido. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es lo que estuvimos viendo en la teoría de detección de señales. Se prescinde del concepto de umbral y ahora vamos a analizar los procesos de decisión los procesos de decisión no, vamos a analizar cómo se realiza o cómo ocurre la percepción de una cierta estimulación atendiendo a dos procesos diferentes, un proceso sensorial y un proceso de decisión. Es un proceso de decisión que son además independientes. Vamos a empezar con el proceso sensorial. Ya vimos algo de esto. Ya hemos visto que la clave está en la distancia que hay entre las dos distribuciones. Y os podéis preguntar, ¿por qué distribuciones? Bueno, vamos a intentar explicarlo un poquito más en profundidad. Este eje sería la probabilidad. Vamos a ponerlo con una P sencilla, ¿vale? Sería probabilidad. Y esto sería el nivel de sensación, la cantidad de sensación que provoca un estímulo. Imaginaros que tenemos el ruido, que es que estamos en medio de una fiesta. ¿Vale? La señal más el ruido, es decir, la señal que estamos esperando es nuestro teléfono móvil sonando. No tenemos vibración, ¿vale? Solo teléfono sonando. Como es lógico, cuando al ruido de la fiesta se le añade el ruido de la señal que esperamos, que en este caso es el teléfono, eso tiene más intensidad que el ruido solo, que el ruido de la fiesta de fondo solo. Cuánto de fuerte sea el sonido del teléfono es lo que nos dirá con qué probabilidad seremos capaces de reconocerlo o sentirlo o percibirlo o cómo de fácil será para nosotros percibirlo. Así que cuanto más fuerte sea, más distancia habrá entre estas dos distribuciones. Esto es lo que llamamos de distancia, de discriminación. Cuanto mayor sea la distancia entre los puntos medios de ambas distribuciones, más fácil será identificar, en este caso, nuestra señal. Y lo que os iba a explicar, ¿por qué una distribución? Bueno, esto es una cuestión de cómo funcionan nuestros sistemas perceptivos. Como hemos visto antes, los sistemas perceptivos, todos nuestros sistemas perceptivos, están sujetos a modificaciones. Como también os habréis dado cuenta vosotros, a pesar de que seguramente el sonido de vuestro móvil sea igual siempre, con la misma intensidad, hay veces que lo oiréis y veces que no. Y eso no depende solo de lo que hay alrededor, sino que también depende de vuestro estado sensorial y puede depender incluso de otras cuestiones. Y hay cierta variabilidad. Por eso, el nivel de sensación, y recordad que este eje es el nivel de sensación que produce un estímulo concreto, no va a ser un punto fijo, no va a ser siempre el mismo, sino que va a variar desde un punto hasta otro. Y lo que cambiará será la probabilidad con la que un estímulo provoque ese nivel de sensación. Un ruido, pongamos, de 50 decibelios, que sería, pongamos, nuestro teléfono, provocará una sensación determinada con una probabilidad determinada. Y la máxima probabilidad se encuentra aquí, es decir, provocará este nivel de sensación con una máxima probabilidad, pero en determinadas situaciones y debido a la variabilidad de nuestros sistemas perceptivos, puede provocar un mayor nivel de sensación o un menor nivel de sensación. Por supuesto, la probabilidad de que provoque un mayor nivel de sensación o un menor nivel de sensación va disminuyendo según se va alejando de este punto medio. Esto se llama una distribución normal o una campana de Gauss, como lo queráis llamar. De nuevo, el ruido por sí solo también va a provocar un nivel de excitación, un nivel de sensación, pero no va a ser siempre el mismo, puede variar entre diferentes o entre una cantidad o entre un nivel u otro, pero se producirán con menor probabilidad según nos alejemos del punto medio. Bueno, por eso son distribuciones. ¿Qué es importante aquí? La discriminación nos viene dado por la distancia a los puntos medios, que es la máxima probabilidad o la sensación que se va a ocurrir con una máxima probabilidad. Pero, como podéis ver, las distribuciones se solapan en algunos puntos. Es decir, es posible o es probable
que el ruido haya momentos en los que provoque una sensación mayor que la que provoca la señal más el ruido. Existe esa probabilidad, lógicamente la probabilidad es pequeña, pero puede existir. Y al revés, puede ocurrir que la señal provoque un nivel de sensación menor que la que en otros momentos provoca el ruido. Así que como se solapan, la discriminación no es perfecta. O, dicho de otra manera, ¿os acordáis que pusimos un ejemplo en el que decíamos que si las dos distribuciones, creo que llegamos a ponerlo, las dos distribuciones están completamente solapadas? ¿Qué quiere decir? A ver si me lo podéis decir por el chat. Si las dos distribuciones están una encima de otra, ¿vale? Imaginaros que esto es más o menos así. Voy a borrar. Mientras me lo decís, voy a borrar. Si están las dos solapadas, imaginaros que la distribución de ruido es esta y la distribución de señal es esta. No se distinguen. ¿Y a qué sería igual la D? Que es la distancia entre los puntos medios. A 0. Cuando la D es 0, la capacidad de distinguir es nula. ¿Y qué pasaría en este caso? Cuando le sometemos a un sujeto una tarea de este tipo, para distinguir, ¿qué estaría haciendo? ¿Realmente estaría distinguiendo algo? Estaría haciendo un proceso que en experimentación llamamos adivinación. En experimentación en todo el mundo se llama adivinación. Estaría adivinando. ¿Y qué ocurre si tenemos distribuciones tan separadas? Porque imaginaros, estamos en una catedral visitándola y no hay nadie nada más que nosotros. Y nos llaman de repente. Es decir, las distribuciones están tan lejos que no están prácticamente solapadas. Aunque esto es una asíntota, ¿vale? Tened en cuenta que esto es asintótico, esto no se corta aquí, sino que sigue hasta el infinito, pero las distribuciones están tan separadas que prácticamente no se solapan. ¿Qué ocurriría en este caso? Tasa prácticamente perfecta, sería muy difícil confundirse. ¿Y la D hacia dónde tendería? No hay límites de D, ¿vale? Distinguiríamos la señal y la D sería, pues tendería al infinito. Nunca llegaría al infinito, lógicamente, ¿vale? Pero podría, en principio, tender al infinito si el nivel de sensación es cero y el nivel de ruido es cero y otro es muy alto. Se distinguiría muy bien. Bien, ya tenemos el proceso sensorial, el proceso solamente sensorial. A este proceso solo le afectan las variables que afectan a nuestros sistemas perceptivos. Está influido por las variables que afectan a la señal y al ruido. Es decir, el funcionamiento de nuestros sistemas perceptivos y la intensidad relativa del ruido y la intensidad relativa de la señal. Esto es lo que determina cómo de separados están y el grado de discriminabilidad. Vale. Pero esto no es suficiente. Lo que dice la teoría de detección de señales es que, aparte de este proceso, hay otro proceso que es independiente. Una vez que sabemos el grado de discriminabilidad de dos distribuciones, de la distribución de señal y la distribución de ruido, ocurre otro proceso, que es el proceso de decisión. Es decir, cuando la persona decide decir sí lo he detectado y cuando decide decir no. ¿Os acordáis cuando hablamos de las teorías de umbral en el que se dé sensación o no determina por sí mismo si una persona responde o una persona, como hicimos en el ejemplo, se levantaba por el teléfono porque pensaba lo que le había escuchado, que había otro proceso de decisión que determinaba si lo hacía o no, esas falsas alarmas, etcétera, etcétera. Bueno, pues nuestra decisión no es nada más que un criterio que nosotros adoptamos, un criterio sobre el nivel de sensación necesario para que demos una respuesta positiva. Recordad que en este tipo de cosas lo que tenemos es una tarea en la que puede presentarse la señal o no. Y lo que tienen que hacer los sujetos es decir sí o no. ¿Cuál es el nivel de sensación que yo necesito tener para decir que sí, que se ha presentado la señal? Bueno, pues eso es un criterio independiente de la discriminabilidad. Es un criterio que el individuo traza sobre estos ejes. ¿Os acordáis que esto era el nivel de sensación, no? Nivel de sensación, este eje. Pues yo pongo un criterio que se denomina determinista. Y eso quiere decir que si por alguna razón yo alcanzo este nivel de sensación, ya sea producido por el ruido, sea producido por la señal, si lo alcanzo o lo supero, diré que sí. Si no lo alcanzo o queda justo en ese nivel, diré que no. Es decir, marca la diferencia entre una respuesta sí y una respuesta no. Si las distribuciones no están solapadas, no hay problema, ¿no? Discriminación perfecta. Pero que, no sé por qué esto me sigue detectando, voy a borrar otra vez, me sigue detectando, a lo mejor con el ratón lo hago hasta mejor. Pero ¿qué ocurre si las distribuciones, como tenemos aquí, están solapadas? Si yo pongo este criterio aquí,
efectivamente, cuando se presente la señal acertaré muchas veces, ¿no? ¿Veis aquí todos los aciertos que tengo? Hay un montón de aciertos. Bien, pero ¿qué hay también en esa distribución? Voy a volver a la original, lo voy a hacer con el ratón, que creo que va a ser bastante mejor. Una falsa alarma, es decir, voy a cometer falsas alarmas. Fijaros que lo que determina el nivel de falsas alarmas es dónde pongo yo mi criterio. Voy a poneros otro ejemplo. Imaginaros que yo establezco un criterio más duro. Porque sí, ahora explicamos las razones. Pero yo digo, no, para yo decir que sí, este es mi criterio. De aquí a la derecha voy a decir que así, de aquí a la izquierda voy a decir que no. ¿Qué ocurre y a costa de qué? ¿Qué pensáis que ocurre aquí, establecido este criterio? Esto es de psicometría, sí, es totalmente, porque al final este tipo de distribuciones son, por eso lo estudiáis en psicometría y en otras asignaturas, porque esto es aplicable a muchas ramas de la psicología, porque al final las variables se comportan de esta manera, se comportan como campanas de Gauss. Que aparezca Pedro. Pedro Montoro os da psicometría, Pedro. No me digas que os da psicometría, Pedro. No pensaba yo que a lo mejor es otro Pedro. Ah, vale, vale. Pensaba, no, estaba pensando, os dará, bueno, es de la asignatura de percepción, lógicamente, Pedro. Bueno, a lo que íbamos. ¿Qué ocurre si es el que... Vale, perfecto. Bueno, chicos, ¿qué pasa si yo establezco este criterio? ¿Qué gano y a cambio de qué lo gano? ¿Qué dejo de hacer? ¿Qué dejo de cometer? A ver si os atrevéis a alguno. Cometo menos falsas alarmas, ¿verdad? Dejo de cometer falsas alarmas, pero ¿a cambio de qué? ¿Qué hago menos? ¿En qué se convierte toda esta parte de aquí? Aquí son los aciertos, ¿vale? Pierdes aciertos, pierdes falsas alarmas y ¿qué ganas? Errores. A cambio de cometer más errores y también más rechazos correctos. Quiere decir esto, que hay una relación directa entre la cantidad de aciertos y falsas alarmas que cometo en función del criterio. Es decir, que vamos a poder calcular nuestro criterio en función de los aciertos y falsas alarmas de un experimento. Bueno, pues este es mi criterio. Yo establezco el criterio. Lo importante, el criterio, la decisión, la tarea de decisión no depende de cuestiones sensoriales, no depende de la distancia de las señales, no depende del funcionamiento de mis sentidos, no depende de la discriminabilidad, es totalmente independiente. ¿De qué depende? Bueno, pues depende de las expectativas, depende del ratio de ensayos, es decir, de los ensayos. ¿En cuántos ensayos aparece la señal? ¿En el 80%? ¿En el 20%? El disparo de respuesta es voluntario. Una cosa, vamos a ver, el criterio es voluntario, no es que sea voluntario, no es voluntario en el sentido de lo realizas o lo calculas de manera voluntaria. El cálculo no se hace de manera voluntaria, en muchas ocasiones es automático, simplemente se llega a un resultado, pero la forma de aplicarlo sí es voluntario, es decir, establezco un criterio y yo lo aplico voluntariamente. Pero eso no quiere decir que todos los cálculos que sean, que tú estés calculando criterios ni nada parecido, porque no puedes. Acordaros que lo que decíamos es que somos conscientes del resultado de nuestros, en este caso de nuestros procesos, pero no de los procesos en sí mismos, ¿vale? Pero sí se aplica de manera voluntaria. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Lo vais a entender mucho mejor, muchísimo mejor con un ejemplo. Imaginaros que vamos a hacer una tarea y la tarea es que yo os pongo unos auriculares como estos, ya los tenéis, y hay un ruido blanco constantemente. Una especie de como el de las televisiones, ruido blanco. Y vosotros tenéis que detectar un pitido que va a sonar, que es un tono puro de 200 hercios, pongamos, ¿vale? Un tono puro de 200 hercios, lo tenéis que detectar sobre ese fondo de ruido. Y lo tenéis que detectar en 100 ensayos. Tenemos 100 ensayos. 100 ensayos. Un tono, vale. De momento solamente os digo eso. Tenéis que detectarlo. Tenéis que decirme sí si lo escucháis, no si no lo escucháis. ¿De qué dependerá este primer proceso sensorial? Pues el primer proceso sensorial depende de cómo de fuerte es el ruido y cómo de fuerte va a ser la señal, que es lo que hará que sea más discriminable o menos discriminable. Pero ahora, ¿de qué depende mi criterio? Y vamos a poner algunos ejemplos. Vale, si yo os digo que en el ensayo, en el experimento, solo va a aparecer la señal un 20% de los ensayos, es decir, en 20 ensayos de los 100,
¿creéis que estableceréis el mismo criterio o, dicho de otra manera, tendréis la misma tendencia a decir que sí, que si os digo que la señal aparece en el 80% de las ocasiones? Seguramente no, ¿no? Seguramente no. El criterio sería una variable, no, no es una variable independiente el criterio en este caso, ¿vale? Porque no puedes modificar el criterio experimentalmente. Lo que sí sería una variable dependiente es la probabilidad de que haya unos ensayos. Es decir, dicho de otra manera, tú intentas modificar el criterio a través de una variable independiente que es modificar la probabilidad de cada tipo de ensayos, ¿vale? La VI serían las instrucciones, o mejor que las instrucciones, no serían las instrucciones, serían las distintas probabilidades, ¿vale? Serían las distintas probabilidades. Y la VD lo que medimos es las veces que dice sí o no, la precisión en este caso. Vale, ¿creéis que sería lo mismo? No, ¿verdad? Vale, vamos a hacer otro ejemplo, ¿vale? Todavía más radical. ¿Creéis que, aun cuando yo os diga que el 20% de los ensayos, si no lo cambiemos, ¿vale? 20% de los ensayos va a aparecer la señal. Pero, o mejor dicho, 80% de ensayos, que lo que va a hacer es un criterio más laxo, ¿no? Si vosotros creéis que va a aparecer la señal en un 80% de las veces, seguramente tenderéis a decir más que sí, porque lo lógico es que aparezca la señal más veces. Pero ahora yo os digo, vale, perfecto, pero cada vez que os equivoquéis y me digáis que sí que está la señal, pero no esté la señal, vais a recibir una descarga. ¿Creéis que cambiará vuestra tendencia a decir que sí? O de otra manera, cada vez que me digáis que sí está la señal y no aparezca la señal, me tenéis que dar 5 euros. También cambia, ¿verdad? Bueno, pues aquí tenéis de qué depende el criterio de decisión. De las expectativas, de las distintas variables experimentales. Lo podéis, claro, no hay más que ver los exámenes, por ejemplo, con que penalicen las respuestas incorrectas. Es exactamente lo mismo. Un examen, que no es nada más que una prueba de reconocimiento, es un ejemplo perfecto de teoría de detección de señales y de cómo influyen en el criterio. ¿De qué dependerá? Y aquí es otra pregunta muy interesante. ¿De qué depende la discriminabilidad? ¿Qué es la discriminabilidad en un examen de percepción tipo 3 estrellas? 3 estrellas. En fin, 3 alternativas de respuesta. No, dificultad sería una parte la dificultad, pero hay otra cosa muy importante de la dificultad, que sería el grado en el que se diferencian las respuestas verdaderas de las falsas, pero hay otra cosa que no está bajo control del experimentador, en este caso del profesor, sino vuestro. ¿Qué sería lo que podréis controlar para aumentar la discriminabilidad? Esto ya es de memoria, ¿eh? La familiaridad, el estudio. Podéis aumentar la discriminabilidad, es decir, la distancia entre las distribuciones, de dos maneras. Lo puede hacer el profesor haciéndolas más fáciles o podéis hacerlo vosotros aumentando el estudio. Así que, sea como sea el nivel de dificultad, cuanto más estudiéis, más fácil es discriminar, haber profundizado. ¿Veis que eso hace más discriminable? Pero luego estará vuestro proceso de decisión y vuestro proceso de decisión no tiene que ver con eso, tiene que ver con qué grado de familiaridad necesitáis para contestar una pregunta concreta, para responder un ítem concreto. Y eso será un criterio. Necesito este nivel de familiaridad específico. Y ese criterio ya no depende de lo anterior. De lo que depende es, ¿penalizan o no penalizan las respuestas? ¿Sé que solo hay una respuesta correcta o puede haber varias? ¿Qué expectativas tengo o cómo de bien creo que yo conozco la materia? No cómo lo sé de verdad, sino cómo de bien, procesos de metamemoria, por ejemplo. Bueno, pues aquí tenemos los dos criterios, o tenemos, perdón, los dos procesos. ¿Cómo se calculan esos dos procesos? No nos vamos a meter en calcularlos específicamente sobre una curva normal porque no es necesario en este caso y no lo vais a tener como pregunta en el examen, pero sí es importante que sepáis cómo pueden calcularse. Sabéis que tenemos dos tipos de ensayos, ya los hemos visto, ¿no? Si tenemos el ejemplo de los auriculares, puede aparecer la señal, sí, o puede aparecer el ruido, ¿no? Tenemos ensayos con señal y ensayos con ruido. Y tenemos que responder sí o no. Así que nos va a llevar a 4 posibles o una matriz de pagos que tiene 4 casillas. Puede aparecer la señal y decir que aparece la señal. Puede aparecer la señal, sí, puede aparecer la señal, perdón. Aparece la señal, ¿esto está mal o está bien? Sí, vale, perdón, la señal está aquí arriba, yo digo que sí o que no, perdón. Vale, puede aparecer la señal y decir que ha aparecido la señal, o puede aparecer la señal y decir que no ha aparecido, lo cual sería una omisión. O puede no aparecer la señal y decir que no ha aparecido, que sería un rechazo correcto, omisión o fallo, ¿vale? Es lo mismo, que a veces las nomenclaturas. Y puede aparecer el ruido, pero yo decir que sí. Vale.
Y ahora lo que quiero es que os deis cuenta de una cosa. Necesitamos todo esto, necesitamos saber todo esto realmente para conocer las probabilidades. ¿O puedo prescindir de alguna cosa? Por ejemplo, aquí lo que tenemos son dos distribuciones. Si yo sé que he acertado el 80%, es decir, he acertado el 80% de las veces que aparecía la señal, ¿cuántas veces he fallado siempre que aparecía la señal? Lo sé, ¿verdad? No necesito saber cuántos errores. Sé que he fallado el 20%. Así que el porcentaje de aciertos y de omisiones o errores es complementario. Me puedo quedar con el de aciertos. Y lo mismo para el ruido. Si he dicho que había señal cuando ha aparecido ruido el 10% de las veces, ya sé cuántas he rechazado correctamente, cuántas veces he dicho que no ha aparecido cuando realmente no había aparecido. Son datos complementarios, son proporciones complementarias. Así que nos podríamos quedar con el contrario. Es decir, nos podríamos quedar con dos de ellas, una referida a la señal y otra referida al ruido, cualquiera que sea. Pero por acuerdo nos quedamos con la tasa de falsas alarmas. Conociendo la tasa de aciertos y de falsas alarmas, ya conocemos todos los datos que necesitamos. Bueno, pues a partir de ahí se calculan ambos índices. Fijaros que en la tasa de aciertos y falsas alarmas nos indica el grado de solapamiento que hay en la distribución y, por tanto, podemos calcular cómo se distribuye normalmente la distancia. Pero además también podemos calcular el criterio. Si sabemos cuántos aciertos y cuántas falsas alarmas y cuál es la distancia entre las distribuciones, podemos saber en qué lado, en qué lugar hemos puesto el criterio. Ya sabéis, el criterio sensorial se llama D' y es muy fácil acordarse porque es básicamente distancia o discriminación. Y acordaos que el 0 es no discriminación, ya hemos visto por qué. Y el criterio de decisión, que depende de otras características, lo vamos a denominar beta, aunque hay dos criterios, ¿vale? Uno es C y otro es beta, pero vamos a quedarnos con beta. Y un criterio de 1 sería un criterio no sesgado. Lo morado, ¿cómo se llama? Errores, ¿vale? Errores u omisiones, cualquiera de los dos. Lo podéis llamar de las dos maneras. Yo lo llamo errores generalmente, ¿vale? Creo que es más correcto, pero también vale omisiones. Criterio beta. Un criterio 1 sería un criterio no sesgado. Vale, y ahora yo os pregunto, ¿qué quiere decir un criterio no sesgado? ¿Qué quiere decir que beta sea igual a 1? ¿Por qué es un criterio no sesgado? ¿Por qué estoy diciendo yo que es un criterio no sesgado? ¿Qué se consigue con un criterio igual a 1? ¿Qué creéis que conseguimos? Porque habrá algo que de beneficio que tenga que ser un criterio no sesgado, ¿no? Fijaros, el hecho de que las distribuciones estén solapadas y que sea imposible discriminar perfectamente nos lleva a una conclusión, ¿no? Y es que el rendimiento no puede ser perfecto, ¿no? No puedo lograr el 100%, es muy difícil si están solapadas. Pero ¿qué sí puedo intentar conseguir? Y para lo que se entrenaba a los operadores de radar, ¿qué puedo hacer? ¿Qué creéis que puedo hacer? No eliminar variables extrañas, intentar conseguir el máximo rendimiento, ¿no? No puedo conseguir el 100%, pero habrá un punto, habrá un criterio que me dé el máximo rendimiento que puedo conseguir, es decir, el mayor número de aciertos con el menor número de variables, de falsas alarmas. Bueno, pues el criterio igual a 1 es el que me indica el criterio perfecto, el que da el máximo rendimiento para ese conjunto de variables. Un criterio igual a 1 me dice que estoy actuando de la mejor manera posible. Cualquier otro criterio mayor o menor que 1 me dice que mi criterio no está siendo el mejor, está sesgado y estoy perdiendo aciertos, estoy perdiendo rendimiento porque no estoy teniendo un criterio correcto. Por supuesto, en esto influyen un montón de variables y no nos vamos a meter todo en ello. Lo morado son los rechazos, no, lo morado no son los rechazos correctos, los rechazos correctos es lo rojo, ¿vale? Estos son los rechazos correctos. Lo morado son los errores, es decir, pertenecen a la distribución de señal. Son aquellas veces que aparece la señal, pero que yo digo que no aparece. Esto pertenece al ruido, las veces que no aparece y que yo digo correctamente que no aparece, ¿vale? Morado, no sé si es que lo veis de algún otro color ahí, pero el morado o lila, esto de aquí, este pequeño de aquí, serían los errores, ¿vale? Bueno, chicos, aquí tenemos la TDS y nos falta una última parte, lo que denominamos las curvas ROC. Unas curvas muy importantes porque resumen todo lo que acabamos de ver antes. Es mucho más fácil ver lo que acabamos de hablar ahora mismo, lo que acabamos de ejemplificar ahora mismo en una curva ROC que como lo hemos visto antes. ¿Qué define una curva ROC? Bueno, pues es básicamente dos ejes en los que en un eje se pone la tasa, la proporción, la probabilidad, como lo queréis llamar, proporciones lo mejor, ¿vale? De aciertos, y en otro la de falsas alarmas. Y se generan líneas que nos indican dos cosas y que donde están representados los dos
los dos índices, el índice de sensación o la tarea de sensación, es decir, la D', ¿vale? Y también el criterio de decisión. Vamos a intentar verlo sobre la gráfica. Mirad, aquí tenemos la proporción, ¿vale? 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 y 1. Y aquí lo mismo. Estos serían falsas alarmas, ¿de acuerdo? Y estos serían aciertos. Vamos a fijarnos en esta línea, en la línea recta. ¿Qué quiere decir? Vamos a poner un punto imaginario. Este punto, ¿vale? Sobre la línea recta, ¿qué quiere decir? ¿Cuál sería la tasa de aciertos y falsas alarmas para ese punto? ¿Cuál sería? Para este punto, ¿vale? Es más o menos, ¿vale? Imaginaros que lo he hecho perfecto. Misma proporción, 0,4 en ambos. Vale, ¿y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que yo obtenga la misma proporción de aciertos y de falsas alarmas? No, bueno, 1, si los partes, si divides entre 2 a 1, pero eso es. Eso es. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir que hay la misma probabilidad de tener un acierto que una falsa alarma? Transformado a las distribuciones que hemos visto antes. No, no es ni optimización completa ni máxima perfección. Si yo tengo la misma, es decir, si cuando aparece la señal yo tengo la misma probabilidad de decir que ha aparecido que de decir que no ha aparecido, o que yo tengo la misma probabilidad de decir que sí que ha aparecido, haya aparecido o no, es que son iguales. Es que no hay posibilidad de discriminación. Toda esta línea es D igual a 0. Y cada punto de esta línea es un conjunto de instrucciones diferente. Sobre esta línea todas las discriminaciones son igual a 0 porque la tasa de aciertos y de falsas alarmas es igual en todos los puntos de esa línea. Pero ¿de qué va a depender que yo diga más veces sí o menos sí? Que básicamente es lo que nos dice la tasa de aciertos o falsas alarmas. Va a depender del criterio, ¿no? Así que según vaya generando diferentes experimentos con diferentes expectativas, diferentes probabilidades y mi criterio vaya cambiando, yo estaré en alguno de los puntos de esta línea. Vale, ¿y qué pasa según me separo de esta línea y me voy hacia arriba? Vamos a ver el ejemplo más extremo. Estamos aquí. Aquí, ¿cuál es la tasa de aciertos? Casi 1, ¿no? ¿Y cuál es la tasa de falsas alarmas? Casi 0, ¿no? Pongamos aquí 0,9 y aquí sería 0,05. ¿Qué significa eso? Si yo estoy aquí, ¿cómo podría trasladarlo o cómo serían las distribuciones que hemos visto antes? Ahora, la probabilidad de acertar es casi 1 y la probabilidad de una falsa alarma es casi 0. No, aquí no tiene que ver con la beta, porque la beta va a depender, el criterio óptimo, ¿vale? Va a depender de cada una de estas líneas. Pero lo que quiere decir esto es que la distribución de ruido y de señal están muy separadas. ¿Veis? La discriminabilidad es mayor. Dicho de otra manera y más sencillo, cuanto más nos separamos de la diagonal hacia arriba, mayor es la D. La D es esta distancia que va de aquí a aquí. Es decir, la distancia que va de la diagonal a la curva que yo estoy dibujando. Cuando la curva es más separada, la diagonal, o sea, la D es mayor, ¿vale? Esta distancia de aquí es la D. Y de nuevo, cada uno de los puntos son una serie de instrucciones que llevarán a tomar un criterio distinto. Por ejemplo, si yo estoy aquí, que quiere decir que estoy acertando prácticamente todo, pero teniendo una gran cantidad de falsas alarmas, ¿qué creéis que significará? ¿Vale? Yo, imaginaros que estoy por aquí. Tengo aciertos prácticamente completos, ¿vale? Prácticamente acierto todo. Pero a la vez también tengo una tasa de falsas alarmas muy elevada. ¿Qué quiere decir respecto a mi criterio? ¿Qué estoy haciendo? Que dices a todo que sí. Efectivamente, que los errores no penalizan, que te da exactamente igual y estás contestando a todo. Yo estoy acertando todo, pero es que también estoy diciendo que sí a todo lo que hay con independencia de que me lo sepa o no. Pero incluso con la misma discriminabilidad, ¿qué pasa aquí? De nuevo tengo una tasa de aciertos muy grande y una tasa de falsas alarmas muy baja, es decir, tengo una discriminabilidad muy elevada. Pero ¿qué pasa con mi criterio aquí? Aquí los errores penalizan, ¿verdad? Esto es un examen donde los errores penalizan. Aquí tienes mucho cuidado. Estás sacrificando cierta cantidad de aciertos para evitar cometer falsas alarmas. Tu criterio aquí es mucho más restrictivo.
¿De acuerdo? Esta sería la interpretación en términos de curva ROC de lo que hemos visto antes en términos de distribuciones. Hace mucho más sencilla la interpretación porque puedes ver visualmente para diferentes distribuciones, es decir, para diferentes Ds, puedes poner los diferentes criterios en diferentes experimentos. Es decir, para ver resultados de experimentos, oye, es algo bastante útil y bastante sencillo. Terminamos con la TDS, lo dejamos aquí. Yo creo que ya es suficiente de TDS para que podáis repasarlo en vuestra casa o que podáis revisar el vídeo todas las veces que queráis. Cambiamos. Vamos a otro paradigma de investigación psicofísica, los métodos directos. ¿Os acordáis cuando la semana pasada hablábamos de métodos indirectos, de los métodos clásicos en los que tratábamos de averiguar los umbrales absoluto y umbral diferencial de cada uno de los cada uno de los diferentes métodos y para diferentes valores de estímulos físicos? Bueno, te decíamos que tenía un problema, que es que los métodos indirectos no medían directamente las sensaciones, sino que hacíamos o medíamos los puntos de inflexión. ¿Cuándo empezamos a sentir algo? ¿Cuánta estimulación hace falta para que cambie nuestro nivel de sensación? Bueno, pues Stevens, y fijaros, Stevens, curiosidad sobre esto, ¿vale? Stevens es de la época más conductista de la psicología y era compañero de departamento de un tipo bastante famoso, ¿vale? Se llamaba Skinner. Así que os podéis imaginar el ambiente que había en esa época, en esa facultad concreta. ¿Por dónde tiraban las cosas, verdad? Bueno, podía ser muy distendido, pero efectivamente con el éxito que tenía Skinner, pues todo el mundo se quería parecer a él. Y los responsables o los que estudiaban procesos perceptivos, lógicamente querían sumarse a esta carro conductista y de experimentación en psicología y de ceñirse a variables observables. Y lo que vino a decir Stevens es algo que en el fondo es muy, muy, muy simple, que es algo muy lógico, pero que no se le había ocurrido a nadie. ¿Queréis medir las sensaciones? ¿Por qué no le preguntáis a la gente? Y nos dejamos de tonterías, de intentar inferir nada a través de diferentes... Pregúntale a la gente. Si le preguntas a la gente te va a decir lo que siente, ¿no? Bueno, pues ya está, ya tenemos una medida directa de las sensaciones. Básicamente en eso consiste lo que hizo Skinner. Lo que hizo Stevens. Y tenéis miles de ejemplos que se siguen utilizando hoy en día. ¿Habéis visto, si vais a algún gimnasio, ahora es más difícil ir al gimnasio, pero quizás antes de todo esto alguno ibais, habréis visto en muchas situaciones que, o incluso si vais a haceros una prueba de esfuerzo o algún tipo de esto, veréis que hay una escala. Una escala que te dice 50%, 60%, 70% y donde puedes indicar tu esfuerzo y te da una correlación o una equivalencia en cuanto te habla de esfuerzo. Bueno, pues básicamente eso es un método psicofísico directo. Tienes un estímulo físico, que es el esfuerzo percibido, el esfuerzo percibido no, el grado de esfuerzo real del ejercicio, es decir, lo que fisiológicamente supone o prueba tu resistencia, y tienes un esfuerzo percibido o el grado de sensación de esfuerzo. Bueno, pues básicamente a cada nivel de esfuerzo que tú al que tú estás o al que estás sometido, le vas dando un valor. Eso es una escala. O las escalas de dolor, exactamente lo mismo. Tienes un estímulo físico real, por ejemplo, un pellizco, y tú tienes que dar un nivel de dolor entre 1 y 10. Eso es una escala sensorial o una escala directa, un método psicofísico directo. Absolutamente nada más. Pero al preguntar a las personas por sus sensaciones estaría desmarcando a su colega, ¿no? Le da relevancia a la elaboración cognitiva del individuo. Eso es una de las críticas que le hicieron a Stevens después. Porque Stevens venía a decir que no hay ninguna elaboración concreta, sino que básicamente hay una traslación directa del funcionamiento de los sistemas sensoriales a las valoraciones que da el sujeto. Es decir, que solo dependen del funcionamiento del sistema perceptivo. Pero, y ahora vamos a ver eso, la realidad es que no depende solo de eso, depende de otras valoraciones y elaboraciones cognitivas. Así que no es tan conductista y tan directo como Stevens pensaba, porque también depende de otras. Lo vamos a ver ahora un poquito más en profundidad. Vamos a ver, quedaros con esto, ¿vale? Porque tenéis una práctica de estimación de magnitud. Elaboró 3 métodos psicofísicos directos, 3 que son muy sencillos y además muy fáciles de implementar. Vamos a ver primero el método de estimación de magnitud. Vamos a ver un ejemplo con líneas, ¿vale? Líneas de diferentes longitudes.
¿Qué se hace en un método de estimación de magnitud para las longitudes? Bueno, pues algo muy sencillo. Podemos, o lo que se hace en este caso, es presentar un estímulo y decirle a la persona que estime con un valor, con un número, cuál es la longitud de esta línea. Se puede hacer con intensidades de luz, con volúmenes, con lo que queráis. Pero imaginaros que yo, lo voy a hacer aquí abajo para no llenar eso demasiado, ¿vale? Imaginaros que yo os pongo esta línea y os digo, dadme un número que identifique la longitud para vosotros de esta línea. Y vosotros diréis, bueno, pero no tengo ninguna referencia. Da igual el número que queráis, porque lo importante es que luego yo os ponga este y me digáis si esto era eso, ¿cuánto es esto? Para vosotros, ¿cuánto sería esto? ¿Qué número le daríais a esto? Cada uno va a dar el suyo y ya veréis que las escalas son totalmente diferentes. Luego hablamos de lo que podemos hacer. Venga, uno dice 5. Va a depender del tamaño de vuestro monitor también. Otro dice 10. ¿Vale? Perfecto. Y si yo os digo, ahora, en relación a lo que habéis puesto antes, ¿vale? 8, por ahí. ¿Cuánto sería este? El de abajo. En relación a lo que habéis puesto antes. Es fácil, ¿verdad? ¿Veis cómo automáticamente sabéis establecer esa proporción? Es decir, trasladar una sensación física a una escala numérica de vuestra sensación. 12, 11. Bueno, lo que se ha demostrado es que las personas son muy precisas haciendo esto. Son capaces de gradar, de hacer una escala de una manera muy sencilla, muy limpia y con muy poco grado de sesgo. Es decir, se ajustan muy bien el grado de sensación al incremento en el grado de estimulación. Vale, pero uno no puede pensar, sí, pero ¿cómo comparas ahora a las personas? Porque cada una tendrá su escala. Fíjate, aquí cada uno ha dicho una. Vale, pues hay otro método. En vez de hacer esto así directamente, puedo hacer otra cosa. Puedo decir, mira, esto es un 5, ¿vale? A partir de ahí, para ti, ¿cuánto es esto? Aquí ahora vais a coincidir casi todos, ¿vale? Si esto es un 5, ¿cuánto es esto? Ya veréis cómo ahora las variaciones son menores. 15, 14, 20, dependiendo del tamaño, tendréis que estar todos en las mismas condiciones. Pero ¿veis cómo ahora ya la cosa, unos dicen 5, otros 20, pero ya la cosa va en la misma escala? Bueno, pues esto es el método de estimación de magnitud. Nada más, presentar un estímulo físico y que la persona dé una estimación numérica de la cantidad de estimulación o la cantidad de sensación que le provoca. Tenemos el método contrario, que es el de producción de magnitudes. Y esto viene a ser exactamente lo contrario de lo que acabamos de hacer. Vale, yo ahora os digo, dibujadme una línea que tenga de longitud 8. Ahora no lo podéis hacer, ahora lo tengo que hacer. Yo digo, bueno, pues para mí 8 es esto. Vale, y ahora dibujadme una de 10. Bueno, pues para mí 10 es esto. Y de nuevo tenemos el mismo problema. Cada persona podría tener una escala, ¿no? Bueno, pues lo puedo hacer con módulo. Es decir, puedo decirle a la persona, mira, esta línea, ¿vale? Es un 5. Ahora dibújame un 10, dibújame un 20 o dibújame un 3. ¿Vale? Eso sería producción de magnitud. En vez de estimar numéricamente lo que mide o la magnitud de estimulación o de sensación, ahora tenemos que producir un estímulo que nos produzca a nosotros esa sensación. Ya tenemos las dos. Bueno, curiosamente, hagas o realices el método que realices, con las personas se parecen mucho sus estimaciones, es decir, las personas son muy exactas con ellas. Y el resultado de todo esto, y quizás una de las leyes más importantes para la psicofísica, es lo que se denominó la ley psicofísica potencial de Stevens, que viene a decir que el grado de sensación es igual a una constante que depende de cada sistema sensorial, auditivo, visión, tacto, etcétera, etcétera, multiplicado por el nivel de estimulación física elevado a un exponente. Y aquí la clave es el exponente, porque si os acordáis en la ley anterior, la ley de Fechner, todas o su ley siempre tenía la misma forma, es decir, había una forma común o un grado o una tasa de cambio común en la sensación respecto a la estimulación física. Y aquí va a depender del componente. Fijaros bien aquí. Si el componente es mayor que 1, veis que el grado de incremento en la sensación es exponencial, es decir, aumenta más que la intensidad del estímulo. Dicho de otra manera, para un incremento de una cantidad en la intensidad del estímulo, se incrementa mucho más o cada vez se va incrementando más el grado de sensación. O dicho también de una manera más simple, la sensación aumenta mucho más rápido que la intensidad del estímulo. ¿Vale?
Para un exponente igual a 1, esto se convierte en una función lineal y quiere decir que la sensación y la intensidad del estímulo aumentan de la misma manera o en la misma proporción a lo largo de todo el continuo de estimulaciones físicas. Y con un exponente menor que 1, lo que ocurre es que el grado de sensación va aumentando cada vez de manera más lenta en relación al grado de intensidad del estímulo. Aquí os puedo poner un ejemplo muy sencillo. Cuando ponemos una lucecita muy débil y la vamos aumentando poco a poco, seguramente el nivel de sensación, el nivel de intensidad percibida de esa luz vaya creciendo bastante. Pero ¿qué pasa cuanto más fuerte es la luz? Es decir, ¿seréis capaces de distinguir un sol que brilla como el nuestro y uno que brilla el doble? Seguramente no, porque estáis saturadísimos, ¿verdad? Veréis la misma intensidad, es una que os ciega directamente, no podéis ver nada. Así que por mucho que aumente el brillo de algo, llega un momento en el que yo no voy a poder percibir cambios. Eso ocurre, por ejemplo, en el brillo. En la estimulación dolorosa ocurre al contrario. Al principio, pequeños cambios de estimulación dolorosa provocan grandes cambios de sensación, dolores más fuertes. Pero llega un momento en que saturamos al revés. Al principio, pequeños cambios de intensidad del estímulo no provocan grandes cambios en las sensaciones. Te lo había dicho al revés, no os confundáis con esto, que os confundo. Pero después, si llegado a un umbral, pequeños cambios en la estimulación, en la intensidad del electroshock, provocan grandes cambios, provocan aumentos del dolor muchísimo más fuertes. Llega un momento en que pasar de 220 voltios a 240, la intensidad de dolor pasa a ser mucho más fuerte. La intensidad del estímulo siempre se presenta en las abscisas. Sí, pensad que en las abscisas siempre va la variable que vaya a ser predictora, ¿vale? Lo que se supone que es el predictor. Y en las ordenadas va la variable predicha, lo que va a predecir. Y se supone que lo que estamos intentando es predecir la sensación en función de la intensidad física del estímulo. Por eso va así, ¿vale? Por eso se debe hacer así. A ver, cosas importantes. Si lo cambias, si le das la vuelta, ¿vale? No pasa nada porque te va a salir exactamente lo mismo, pero tienes que interpretarlo bien e identificarlo bien, ¿vale? Pero lo correcto, lo perfectamente correcto, es poner la variable que se predice siempre en el eje de ordenadas y la variable predictora en el eje de abscisas, ¿vale? Pero piensa que si se intercambia es como girarlo. Realmente no estás haciendo nada especial, es una transformación lineal que no tiene ningún efecto. Una buena forma de saber si nuestros datos se ajustan a la ley potencial. Bueno, si hacemos la transformación logarítmica de esto, aquí tenéis la transformación logarítmica, debería quedaros una función lineal siempre y la pendiente indicaría el nivel del exponente. Es decir, lo que antes era un exponente, ahora se ha transformado en la pendiente de la recta, es decir, en el parámetro b de la recta. Y ahora los exponentes más altos se corresponden con pendientes más elevadas. ¿Vale? Aquí tenemos cómo se construyen escalas. Aquí tenemos también lo que se deriva o las derivaciones en forma de ley sobre cómo se transforma la estimulación física o cómo se asocia un cambio en nuestra sensación al cambio en la estimulación física. Pero bueno, también hay una cosa importante y es que, vale, sí, podemos hacer esto, pero ¿de qué depende la validez de nuestras escalas? Pues de cómo de diestros seamos usando números, ¿no? Imaginaros una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento de los números o que no sabe utilizarlo, no sabe su significado. Nosotros los damos por hecho porque desde pequeños hemos estudiado, pero si no sabes o no los entiendes bien, pues no podrías hacerlo, ¿no? Pues Stevens ideó también un sistema para este tipo de situaciones, para esta crítica, que es lo que se llama ajuste de modalidades. ¿Qué se hace? Pues igualar la intensidad de un estímulo a la de otro. Imaginaros que yo os doy una luz, ¿vale? Tenéis esta luz de tanta intensidad. Vale, dibújame una línea que para ti sea equivalente a la intensidad de esa luz. Entonces esto, ahora te pongo otra luz de otra intensidad, pongamos el doble, y ahora me dibujas una línea que para ti sea equivalente a la intensidad de esta luz. Y así vas dibujando y vas ajustando una modalidad, el brillo, a otra modalidad, la longitud. Curiosamente, esto también se ajusta a la ley potencial y además se ajusta muy bien a lo que hacen los sujetos en los otros tipos de métodos. Es decir, todos convergen hacia los mismos resultados, lo que le da cierta validez o una validez convergente bastante interesante a la ley potencial. Es decir, es muy bueno para calcular o para interpretar o para predecir el grado de sensación en función de la intensidad estimular en cada una de las diferentes modalidades. Limitaciones, por supuesto, las tiene. Esto no es perfecto. En primer lugar, os habréis dado cuenta que solo podemos utilizarlo en juicios de cantidad, juicios que se llaman protéticos.
Solo podemos hacer esto si variamos las cantidades de estimulación, las magnitudes de estimulación. Pero no lo podemos hacer en función de juicios metatéticos, es decir, juicios de cualidad. ¿Vale? Por ejemplo, con lo que veremos ahora, que es la longitud de onda o el color, el matiz de color, juicios azules y rojos, ¿vale? Darle una cantidad. A ver, te pongo una luz azul, ¿vale? ¿Qué número es para ti esa luz azul? Un 5, ¿vale? Y ahora te pongo una roja. ¿Y qué número para ti es esa roja? Pues dirá, pues no tengo ni idea. Es que no tiene nada que ver un cambio con otro. Esto es un cambio cualitativo y tú me estás pidiendo un cambio cuantitativo. Y con este tipo de sistemas no podemos medir cambios cualitativos, solo podemos medir cambios cuantitativos. Ese es uno de sus problemas. ¿Cuál es otro de sus problemas? Bueno, pues es la interpretación. Para Stevens, la única interpretación posible, ¿os acordáis antes? Lo decís vosotros mismos, lo estabais diciendo antes, que parece que esta especie de interpretación. El valor K, ¿cómo viene dado? Buena pregunta. Vamos otra vez para atrás. El valor K se calcula a través de los experimentos, ¿vale? Es decir, es el que ajusta al... ¿Cómo se hace esta función? También es una cuestión de experimentación, ¿vale? Tú haces un experimento con una modalidad sensorial que no se haya hecho nunca y ves que te salen unos datos, ¿vale? Y a través de esos datos y de la forma estimas cuál es la función, tanto la constante como ahí no me sale el nombre ahora, el exponente, perdón, ¿vale? Se estiman a través de los datos. Por supuesto, hay que tener datos antes para saber cómo va a funcionar. Si vemos que el valor de sensación de la longitud es así, ¿vale? Pues podemos hacer el cálculo exacto, pero ya sabemos que el exponente va a ser menor que 1, ¿vale? Va a ser menor que 1. Esto es lo que... Y dependiendo de la forma que tenga en el inicio, pues será nuestra constante. ¿Vale? Así es como se hace, se estima. Esto es una función que se estima a través de la experimentación y de los datos experimentales. Pero sí que podemos ver que las diferentes modalidades se ajustan todos a ese formato de función, que es lo importante. Hagas los experimentos que hagas y tengas las formas que tengas, todos se ajustan a ese modelo básico. Es decir, nuestro funcionamiento perceptivo o la forma en que trasladamos la estimulación física, estimulación sensorial, sigue ese patrón de oro, esa regla dorada, esa función. La forma que se establezca va a depender de cada modalidad y dependerá de que veamos realmente cómo ocurre en la vida real. Bueno, más cosas importantes. Lo que os decía, la interpretación. Para Stevens, lógicamente, dada la época y dada su orientación teórica, era una interpretación sensorial, es decir, lo que estaba haciendo la gente básicamente reflejaba el funcionamiento de su sistema sensorial. Y la K no era nada más que diferencias entre diferentes sistemas sensoriales, entre la visión, del funcionamiento directo, de la fisiología directa, el sistema auditivo, audición, del funcionamiento directo, perdón, de ese sistema sensorial. Pero ¿qué ocurre? Vale, que haciendo estos experimentos podemos también manipular cuestiones del experimento, ¿no? Podemos decirle a la gente que hay una, yo qué sé, pues que igual le voy a dar más dinero si sobreestima o si subestima, ¿vale? Te voy a decir, vale, esto es un 5, ahora dibújame un 7, pero si te pasas, ¿vale? Te voy a quitar tantos euros o te voy a dar un chispazo. Bueno, pues este exponente K, lo que salía, la función que sale, también queda variado por este tipo de manipulaciones que no tienen nada que ver con los sistemas sensoriales. Y ahí aparecieron las interpretaciones cognitivas más adelante. Y por supuesto, cuando la psicología cognitiva empezaba a cobrar fuerza y muchos psicólogos se dieron cuenta de que había que tener en cuenta esas variables intermedias, que en nuestras decisiones no afectaba solamente cómo funcionaban nuestros sistemas sensoriales, sino también procesos de decisión, de razonamiento que actuaban en función de ciertas variables, es decir, actuación de procesos cognitivos. Como por ejemplo, basarse en algún atributo físico específico y tomarlo como base. O, por ejemplo, las variaciones experimentales que hemos visto. Es decir, cualquier efecto que no sea puramente sensorial y que pueda afectar a la tarea sin basarse solamente en la estimulación y en el funcionamiento de nuestro sistema sensorial. Tenemos los métodos psicofísicos directos. Vamos a pasar a los tiempos de reacción. Quizás una de las variables dependientes, una de las formas de medir en percepción más utilizadas. Casi todos los experimentos que podéis ver por ahí sobre percepción utilizan el tiempo de reacción como una de las variables. Precisión, tiempo de reacción, dependiendo del tipo de experimento. Pero el tiempo de reacción es uno de los más utilizados.
¿Qué es el tiempo de reacción? Pues el tiempo de reacción es algo muy sencillo. Es el tiempo que pasa desde que presentamos un estímulo, el que sea, ¿vale? Hasta que se da una respuesta, hasta que se pulsa un botón concreto, botón, por ejemplo, uno del teclado numérico, para responder a la pregunta que nos han hecho sobre ese estímulo. Este tiempo, desde que se inicia la presentación hasta que se inicia la respuesta, es el tiempo de reacción. Desde que aparece hasta que aparece. No desde que desaparece el estímulo, ¿vale? Desde que aparece el estímulo hasta que aparece la respuesta. Eso es básicamente el tiempo de reacción. Esto se lleva estudiando muchísimo tiempo. Helmholtz, de hecho, fue el primero que empezó con estudios de cronometría mental. Esto ya se hacía en fisiología y empieza a trasladarse a los primeros estudios psicológicos y a aquellos que estaban haciendo esa transición entre la fisiología y otras disciplinas y la psicología. Y Donders fue el que lo desarrolló en su máxima extensión a través de las curvas de velocidad y precisión, o lo que hoy llamamos el trade-off entre velocidad y precisión, y cómo se pierde precisión cuando se va ganando velocidad. Cosas así, estas curvas son lo que reflejan. Y hubo un problema. Y todo el mundo estaba muy convencido de lo que ahora vamos a ver sobre Donders y de cómo explicaban los tiempos de reacción lo que estaba ocurriendo en nuestros sistemas perceptivos y los procesos que estaban ocurriendo en nuestro cerebro. No solo a nivel de percepción, porque el tiempo de reacción se utiliza en otras muchas cosas. ¿Cuál es la idea general de Donders en lo que se basaba su apoyo teórico? Pues lo que venía a decir Donders es, bueno, cuanto más complejo sea un procesamiento, cuantas más fases tenga, cuantas más operaciones haya que realizar, mayor será el tiempo de reacción, ¿no? Así que algo muy sencillo tendrá un tiempo de reacción corto, algo muy complicado tendrá un tiempo de reacción más largo. Y cuanto más vaya añadiendo, más se va a ir añadiendo al tiempo de reacción. Así que la cosa es sencilla. Puedo mantener que hay una relación lineal y aditiva entre la complejidad de un procesamiento y el tiempo de reacción. Vale, bueno, pues a Donders no se le ocurrió una cosa, que a Kulpe sí. Y Kulpe criticó este supuesto de aditividad y efectivamente, ¿qué ocurre si en nuestro cerebro las operaciones no ocurren una detrás de otra, como estaba pensando Donders, sino que varias cosas pueden ocurrir en paralelo? ¿Se cumpliría este supuesto de aditividad? Claro que no. Si dos cosas, en este caso sí, si dos procesos solo ocurren uno detrás de otro, lógicamente los tiempos irán sumando. Pero ¿qué ocurre si tenemos tres procesos y dos ocurren en paralelo, pero otro es el resultado del anterior? Pues que aquí, aunque aparezca un incremento en el tiempo de la reacción, el tiempo no va a ser, o el incremento no va a ser aditivo, va a ser diferente. Sin embargo, bajo otras premisas sobre las que no nos vamos a meter porque sería larguísimo, Saúl Sternberg, el Sternberg que vale, el Sternberg, bueno, hay otro Sternberg peor, os dejo que descubráis cuál es. Bueno, peor según mi punto de vista, a ver, este es el Sternberg genial, el bueno. Ocurrió un nuevo renacimiento del método basado en otras premisas diferentes y con una validez experimental mucho mayor, de tal manera que hoy en día es uno de los métodos más utilizados. Por supuesto, ya no nos basamos en el hecho de que hay una relación aditiva en cuanto al número de procesos mentales, sino en otra cosa, y es que el hecho de que podemos variar ciertas características o factores de la tarea y que eso va a afectar de una u otra manera al tiempo de reacción, y que esa variación, aunque no sea lineal, aunque no sea aditiva, sí nos indica las variaciones o nos indica la variación en la dificultad de la propia tarea. Bueno, pues esto es lo que se está utilizando. ¿Pero qué utilizaba Donders? ¿Cuál era el supuesto de Donders? Vamos a verlo. Fijaros que es un supuesto muy sencillo. Y bastante lógico si uno lo piensa desde el punto de vista de un psicofísico del siglo XIX. Lo que viene a decir es que el tiempo se corresponde con una serie de fases o de procesos mentales, es decir, con las operaciones mentales que se realizan en cada una de las tareas. Y para demostrar esto, lo que utilizó son tres tareas diferentes, tareas que varían en su complejidad, pero no de cualquier manera, sino que varían en su complejidad añadiendo cada vez un proceso más al anterior. Tenemos la tarea más simple, que es la tarea A, que es la tarea de detección o tiempo de reacción simple. ¿Qué hay que hacer en este caso? Bueno, pues lo único que tienes es una pantalla y aquí puede aparecer o no aparecer un estímulo, por ejemplo, una cruz, y tienes un botón de respuesta. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que pulsar cada vez que aparezca la cruz. Detectar. Cuando tú detectas el estímulo, pulsas un botón, un estímulo. Solo tienes un proceso. Detección, detección, detección. ¿Aparece o no aparece? Cuando no aparece, no pulsas. No tienes que hacer nada. Vamos a la tarea B. Y aquí quiero que os deis cuenta de una cosa. Mejor, vamos a la tarea C. Porque por alguna razón,
y yo creo que fue simplemente para complicar las cosas. La tarea B no es la que tiene dos procesos, es decir, no están graduadas en forma creciente, sino que la tarea C es la que tiene dos procesos y la tarea B es la que tiene tres procesos. ¿Para qué? Bueno, pues para que os equivoquéis un poco más. En la tarea C, es para hacerlo un poco complicado, así son las cosas a veces. La tarea C es la que se llama tarea de discriminación. Y aquí añadimos un proceso más. ¿Qué hacemos ahora en la pantalla? Bueno, pues ahora tenemos dos estímulos. En la pantalla pueden aparecer dos estímulos diferentes. Solo aparece uno cada vez, ¿vale? Así que puede aparecer una cruz o puede aparecer un círculo, pero solo aparece uno a la vez. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Pues solo tenemos que responder ante uno de ellos. Por ejemplo, yo digo, pulsad el botón, solo hay un botón, cuando aparezca el círculo. Solo respondéis cuando aparezca el círculo. Pero aquí la tarea ya no es la misma. Tenemos un proceso de detección, tenemos que detectar los estímulos, pero ya no nos vale con eso. Ahora tenemos que discriminar, porque solo vamos a responder a uno de ellos, así que tenemos que discriminar entre ellos. ¿Veis? Tenemos dos procesos. Y por último, la tarea 3, la tarea de elección. De nuevo, ahora tenemos dos estímulos, pero además tenemos una respuesta asociada a cada uno de los estímulos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues tres procesos, porque si yo ahora te digo, ahora respóndeme con la tecla 1 ante la cruz y con la tecla 2 ante el círculo. Bueno, pues si aparece uno de ellos tendremos que detectar primero cuál es. Después tenemos que discriminar cuál es. Pero es que además después tendremos otro proceso, que es seleccionar la respuesta adecuada de acuerdo al proceso anterior. ¿Veis? La tarea B tiene tres procesos. Vale, ¿cómo podemos saber el tiempo que tarda cada una de esas tareas? ¿Cuánto tiempo? Discriminación implica inhibición, selección de respuesta implica inhibición, ¿vale? Pero esto ya es algo posterior. Donders ni siquiera estaba pensando en eso, porque aparte de selección de respuesta, él incluía la inhibición, pero bueno, se puede suponer que la inhibición es un proceso complementario a la selección o parte del proceso. Pero aquí ya nos metemos en cuestiones atencionales, ¿vale? Pero la lógica de Donders es que la selección de respuesta era un solo proceso. Selección de respuesta incluiría la inhibición de las respuestas alternativas, además de los otros procesos que puede haber. Pero fijaros la lógica es ¿cómo puedo saber lo que dura un proceso? Por ejemplo, ¿cómo puedo saber cuánto se tarda en seleccionar la respuesta? Bueno, pues es muy sencillo. Si esta tiene tres procesos y esta dos, resto la tarea B de la C y ¿qué tengo? El tiempo de selección de respuesta. Pero si quiero saber cuánto se tarda en discriminar, bueno, pues resto la resto la tarea C de la A, que solo tenía un proceso, y tengo el tiempo de discriminación. Y si quiero saber cuánto se tarda en detectar, pues ya tengo la tarea A directamente. ¿Veis? A través de esta tarea podemos saber cuánto tiempo lleva cada uno de los procesos diferentes. Esa era la lógica de Donders. Lógicamente esta lógica ya no se sigue, porque como habéis visto con la inhibición o con otro tipo de cuestiones, no se puede seguir esta lógica aditiva de una manera tan simple. Influyen muchísimas más cosas. Así que la lógica que seguimos ahora a la hora de estudiar tiempos de reacción es algo diferente. No simplemente mirar relaciones aditivas que no tienen por qué serlo igual, sino además fijarnos específicamente en el tipo de relaciones que ocurren en determinados factores. Bueno, ¿cómo medimos el TR? Ya hemos dicho lo que es, lo que medimos. Pero hay otras cosas importantes. Un tiempo de reacción no es cualquier tiempo entre la presentación y la respuesta. Es la cantidad mínima de tiempo o el tiempo que se tarda entre que aparece el estímulo y que se da una respuesta correcta. No se tienen en cuenta las respuestas incorrectas. Es decir, cuando analizamos tiempos de reacción, eliminamos todos los ensayos en los que se ha fallado. Y os podéis preguntar por qué, ¿no? ¿Alguno tiene alguna idea de por qué ocurre esto? ¿Por qué cambiamos? ¿Por qué eliminamos los ensayos incorrectos? ¿Qué tienen los ensayos incorrectos que no tienen los correctos? ¿Qué creéis? Bueno, algo muy sencillo. No es que sea, fijaros, no es que sea al azar, es que hay mucho de lo que estáis diciendo aquí. Primero por una razón, porque no sabemos qué está ocurriendo en una respuesta incorrecta. ¿Qué está ocurriendo en la respuesta correcta? Se está precipitando, ha respondido al azar, ha estornudado y por eso ha acertado. Y además, ¿qué procesos están ocurriendo? Es un error real, pero ¿qué está ocurriendo? ¿Qué proceso inhibitorio ha fallado, como habéis dicho antes? No sabemos los procesos que hay detrás, no podemos asegurar qué está ocurriendo en un error.
Así que nos tenemos que limitar a analizar los ensayos correctos, en los que se ha producido la discriminación, la detección, la selección o cualquier otro proceso de manera correcta. Nos aseguramos que todos esos procesos han ocurrido, pero no que hay otros alternativos o que no hayan llegado a ocurrir. No sabríamos lo que estamos viendo. Así que nos limitamos a las respuestas correctas. Si se hace muchas veces, sí, si se hace muchas veces algo, disminuye el TR, pero lo que pasa es que la distribución se va hacia la izquierda, pero tampoco hay un cambio demasiado, ¿veis? Fijaros, cambiar de lado o de lugar una distribución no cambia la distribución en sí misma. Lo que ocurre es simplemente que hay un desplazamiento, y este desplazamiento es una transformación lineal. Y las transformaciones lineales no tienen ningún efecto, no significan nada, se puede seguir calculando. Dicho de otra manera, si yo tengo una escala del 1 al 10 y la multiplico por 10 para hacerla del 10 al 100, ¿estoy cambiando la escala? No estoy haciendo nada, ¿verdad? Es la misma escala, solamente la he multiplicado por 10. Ahora las distancias entre ellas, o mejor, para lo que vean más claro, porque una multiplicación no se ve tan claro, pero si tengo una escala de 1 al 10 y le sumo un 5, ahora tengo una escala del 5 al 15. ¿Ha cambiado algo? Ni siquiera han cambiado las distancias entre cada uno, sino que siguen siendo las mismas distancias, pero he cambiado el lugar de la distribución. ¿Vale? Fijaros, las transformaciones lineales no varían. Claro que se hacen más rápido y de hecho es una de las cosas que ocurren con la práctica y con el paso de los ensayos. De hecho es lo que se busca en muchos de los experimentos de tiempo de reacción. Lo que se busca es llegar a un momento en el que el proceso sea automático y no influya en otros procesos conscientes, es decir, solo haya procesos perceptivos involucrados. No haya pensamiento, sino que simplemente haya procesos perceptivos que de manera automática dan lugar a una respuesta. Porque es la respuesta más precisa y la que nos interesa, no la que incluye otros procesos mentales. De hecho, los tiempos de reacción que son superiores a cierto número de milisegundos, 1500 o 2000 normalmente, directamente se eliminan. Y se eliminan porque ahí ya hay otros procesos que no son puramente perceptivos, por lo menos en el ámbito del estudio de perceptivo, del ámbito de la percepción. Bueno, otras cosas importantes. ¿Os acordáis cuando hablábamos de las curvas velocidad-precisión? Bueno, pues eso es lo que llamamos ahora el trade-off o el intercambio que hay entre velocidad y precisión. Hay que tener mucho cuidado con esto cuando se investigan con tiempos de reacción, porque las instrucciones que tú des y las características de la tarea pueden determinar que los tiempos de reacción sean más rápidos a cambio de otras cosas. Normalmente, ¿cuál es el principal problema? El problema o lo que puede ocurrir es que en una determinada condición experimental las personas estén sacrificando precisión, estén acertando menos para ir más rápido. Y eso está modificando tus TRs, o tiempo o precisión. Y tienes que evitar que eso ocurra. De hecho, es una de las cosas primeras que hay que analizar. Hay que analizar si te está ocurriendo eso. Porque como solo cogemos los ensayos correctos, puede ser que estemos cogiendo muy poquitos ensayos porque hay muy baja precisión y sean más rápidos, a pesar de que la tarea sea más difícil. Qué raro, ¿no? Una tarea más difícil que se hace más rápido. No, claro, es que solo estás cogiendo ensayos más rápidos porque están fallando mucho. Están intentando responder muy rápido. Fallan mucho, pero a cambio lo que tienes es más rápido. Así que es una de las cosas que hay que eliminar. Y terminamos con este tema. Vamos a empezar, nos queda todavía, si no me equivoco, 20 minutos. Vamos a empezar con el primero de los temas dedicados realmente al proceso perceptivo. Ya hemos visto dos cosas. Hemos visto una pequeña introducción teórica. Ahora sí. Una pequeña introducción teórica. Hemos visto también la metodología o partes de la metodología que vamos a utilizar a lo largo de la asignatura. Lo que vamos a ver ahora hasta el final del cuatrimestre es el proceso perceptivo en sí mismo. Y lo que vamos a intentar es construir una pequeña historia sobre la percepción. Es decir, cómo se va construyendo nuestra percepción de la realidad de los objetos que hay en el exterior y daros cuenta que en este curso nos vamos a centrar en la modalidad visual, en la visión, porque es en la que más he investigado y nos va a dar una visión muy amplia de lo que ocurre con los procesos perceptivos, además muy profunda porque se ha investigado mucho en ella desde muy diferentes ámbitos. Y vamos a intentar construir desde aquello que llega a nuestras retinas, lo que llega a nuestros ojos, hasta el proceso final, que es una reconstrucción del mundo con todas sus características, la profundidad, el color, las formas, los objetos que ocurren, es decir, la formación de los diferentes objetos, la capacidad de discriminar, que nos va a dar la capacidad de movernos en el mundo y de actuar dentro de él, ya sea navegar, ya sea hablar con otras personas, etcétera, escucharlas, por ejemplo, si no hablamos de la visión. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Y vamos a empezar con la percepción del color. Y antes
voy a volver a mi pantalla aquí a ver si puedo explicaros algunas cosas. Vamos a intentar que os imaginéis vuestro sistema visual de una manera muy concreta, porque nos va a servir en las diferentes tutorías para poner ejemplos. Lo que quiero es que os imaginéis vamos a imaginaros vuestros ojos, ¿vale? Imaginaros que esto es el fondo del ojo, aquí está la pupila, ¿vale? Y este es el fondo del ojo. Vale, pues quiero que os imaginéis así vuestros ojos. La luz incide en los ojos, ¿vale? Llega luz del mundo del sol, de los objetos que reflectan luz, etcétera, etcétera. Nos llega mucha luz. ¿Y dónde da? A la retina. En la retina es donde están todos los receptores que luego llevan la señal al cerebro. Estos receptores reciben esa estimulación y se activan unos más que otros en diferentes cantidades y cualidades. Luego veremos cómo funciona. Lo que quiero que os deis cuenta es que esto básicamente, y quiero que lo imaginéis así para luego los diferentes ejemplos, no quiero decir que sea lo mismo, quiero decir que es una analogía que vamos a utilizar. Imaginároslo como la pantalla del ordenador o la pantalla de la televisión. ¿Sabéis cómo funcionan las pantallas de ordenador? Porque, ¿qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay en una pantalla de televisión ordenador moderna? ¿De qué está formada una pantalla? Si alguno lo sabe, que me lo diga a través del chat. Píxeles. O dicho de otra manera, es una matriz de puntitos muy pequeñitos, muchos. Son puntos, 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 puntos. Generalmente 1920 por 1080 o en 4K 3000, ¿cuánto era? 3800, si no me equivoco, 1900, 3840 por 2000, mogollón, ¿vale? Mogollón de ellos. Bueno, dependiendo, pero tenemos muchísimos. ¿Sabéis qué ocurre en cada uno de esos píxeles o qué hace el ordenador para mostrar las imágenes que vosotros tenéis? Sí, y de hecho, en pantallas muy grandes, si te acercas todavía los ves. Bueno, cada uno de esos píxeles tiene tres luces, una roja, otra verde y otra azul. O en inglés, RGB, os suena lo de RGB, ¿verdad? Red, Green, Blue. Tres luces. Vale. La combinación de esas tres luces en diferentes cantidades puede representar todo el espectro de color, o prácticamente todo el espectro de color que un humano puede ver. Así que lo que muestra cada píxel es una combinación en diferentes proporciones de estas luces. Vale, imaginaros que en vez de emitir luz, lo que estáis haciendo es que esto sea un patrón de activación, es decir, que cada punto de luz sea una activación concreta y la transmitamos al cerebro. Pues básicamente eso es lo que hace la retina. Cada punto consistiría en una activación concreta, en un grado de activación en cada uno de los receptores que se envía al cerebro para decirle qué es lo que está recibiendo la retina en ese momento. Esa es la analogía que vamos a ver. Y así es como funciona la televisión y al revés, en vez de emitiendo, recibiendo información, es como funcionaría nuestra retina. Otra cosa importante, las imágenes en la televisión son planas, pero a que vosotros estáis viendo profundidad en la cámara que tenemos ahora o que en la que estáis viendo la clase. ¿Sabéis lo que está detrás de mí? ¿Os parece que está todo a la misma? Pero la imagen es plana. La imagen no tiene ningún tipo de profundidad. Esto es una pantalla, aquí no hay nada más que una serie de píxeles en el mismo plano. Hemos dicho que la retina funciona igual. Luego, las retinas son una serie de activaciones en el mismo plano. Vale, ¿y cómo reconstruimos todo? A través de una matriz que en el fondo no es nada más que una serie de números o de puntos que corresponden a números. Es como si yo cogiese activaciones, ¿vale? Del 0 al 1 y un punto fuese 0,6, otro 0,04, 0,3, 0,8 y así millones y millones de puntos y cada uno corresponde a una activación. ¿Cómo sabe nuestro cerebro o cómo consigue nuestro cerebro recuperar toda la información del mundo a través de una serie de activaciones, de números, de matrices de activaciones en una superficie plana bidimensional? Bueno, pues eso es lo que vamos a intentar averiguar. Y vamos a empezar con la percepción del color. ¿Y qué vamos a estudiar? Uno de los que, claro, eso lo vamos a ver después, ¿vale? Cuando habléis del amarillo como color fundamental, estáis hablando de mezclas de pigmentos. Aunque, ojo, ¿vale? Aquí hay que hacer una precisión. También hay un sistema en el que está el amarillo, que es amarillo, rojo, azul y verde, puede ser, no me acuerdo cuál es el IM, yellow, magenta, cian y magenta, azul y amarillo, efectivamente, sí, magenta, azul y amarillo. Pero hay un cuarto color, creo recordar. Hay un cuarto color.
me parece, que es en 4 colores, pero da igual, no pasa nada, también hay otro sistema. Vale, luego veréis por qué, porque la combinación RGB es una de las posibles combinaciones para crear todos los colores, pero valen cualquier otra combinación siempre que esté lo suficientemente separada en el espectro. Rojo, azul y verde es una. Pero además también hay otra cuestión, y es que una cosa es cómo se mezclan las luces y otra cosa es cómo se mezclan los pigmentos. Y veréis que no tiene nada que ver, porque las mezclas son diferentes. Lo vamos a ver más adelante, lo dejamos aparcado un segundo y seguimos con esto. ¿Vale? Porque de esas cosas va a depender. Cómo se obtiene el negro con luces y cómo se obtiene el negro con pigmentos. Si lo pensáis, veréis que no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Vale? Vamos con ello. ¿Qué necesitamos o cuál es el interés en psicología de la percepción sobre el color? Bueno, pues comprender cómo percibimos el color, ¿no? Saber cómo percibimos el color. Y eso va a depender de 3 cosas. En primer lugar, de cómo lo procesamos. Y ahí vamos a ver lo que significa tricromaticidad o los diferentes receptores de nuestra retina y el procesamiento oponente, otra de las fases del procesamiento del color. Pero también cómo logramos la constancia del color. No sé si os habréis dado cuenta, pero los colores varían mucho en función de cómo les dé la luz o del tipo de luz que les dé. O si estamos en una luz blanca o con otro tipo de luz, es decir, estamos en la penumbra, bajo el sol del día, etcétera, etcétera. Sin embargo, nosotros somos capaces de mantener la constancia del color. Las cosas no cambian de color porque las luces sean diferentes, las seguimos viendo igual. Y es porque nuestro cerebro mantiene la constancia de los colores a pesar de que la estimulación externa sea totalmente diferente en un punto del día y en otro y a través de diferentes condiciones de iluminación. Os voy a dar una alegría. Esto no lo vamos a saltar. Es la parte más técnica y es uno de los epígrafes que nos vamos a saltar. Así que nos vamos a centrar en estas 2 partes. ¿Sabéis quién empezó a investigar este tipo de cosas? Pues fue Newton. ¿Os acordáis del experimento de Newton con un prisma? No voy a dibujar el prisma porque me puedo tirar aquí toda la vida. Llegaba la luz, el prisma hacía que se dividiese la luz del sol en todas sus frecuencias espectrales, es decir, en todas las longitudes de onda que contiene la luz blanca del Sol, que básicamente contiene todas porque por eso es blanca, es decir, todas las frecuencias visibles las contiene la luz del Sol. Lo que estaba haciendo Newton, dicho de otra manera, era un arco iris. El arco iris hace lo mismo, cuando llueve las gotas de lluvia refractan o separan las diferentes longitudes de onda porque tienen un índice de refracción diferente y aparecen todos los colores que somos capaces de ver. Cosas importantes aquí. Primero, la luz, lo que recibimos a través de los ojos, no es nada más que parte del espectro electromagnético. Lo vamos a ver ahora. Es decir, lo que nos llega a los ojos, lo que activa nuestros receptores, es una parte del espectro electromagnético, de ondas electromagnéticas, que van desde los rayos gamma y las microondas hasta, por ejemplo, las ondas de radio. Pero nosotros solo vamos a ver una pequeña parte. El wifi también es una onda electromagnética o todo lo que os podéis imaginar. Nosotros también emitimos radiación electromagnética. Pero lo que vemos, lo que es visible, es una pequeña parte. Muy pequeña, ya lo vais a ver. Y otra cosa, la luz se ha considerado desde la física de 2 maneras. Como una onda y como un corpúsculo. Y nos va a ser muy útil aquí para entender diferentes cualidades de la iluminación, del color y de cómo lo percibimos. Porque como onda nos va a ser muy útil para analizar su composición espectral, es decir, las diferentes longitudes de onda que componen un color dado, los aspectos cualitativos, el matiz, los diferentes colores. Pero como corpúsculo nos va a servir para diferenciar entre las cantidades de luz, un mayor brillo o un menor brillo, una menor o mayor cantidad de luz y cómo los receptores responden ante las mayores o menores cantidades de luces en diferentes condiciones. Así que vamos a utilizar la consideración dual de la luz para analizar la percepción del color a través del espectro electromagnético. Esto que tenéis aquí es el espectro electromagnético. Aquí tenéis el experimento típico de Newton y cómo se descompone la luz blanca, que no es nada más que una mezcla de todas las ondas visibles al pasar por un prisma. Y debido a los diferentes niveles de refracción de cada una de las ondas, pues se separan esas longitudes de onda. No se separan realmente en categorías, sino que es un continuo, ¿vale? Aunque aquí pongamos categorías. Y aparece pues lo que llamamos arcoíris. ¿Qué son el espectro visible o qué es la luz? Pues esta pequeña parte del espectro electromagnético. Como os he dicho, va desde los rayos gamma, las ondas de mayor frecuencia, menor longitud de onda, de más energía,
hasta, por ejemplo, las ondas de radio, que son ondas con una longitud de onda superior a 100 metros, 1 kilómetro, 10 kilómetros. Es decir, la única diferencia que hay entre la radiación o el espectro electromagnético que se utiliza para hacer rayos X, para hacernos una placa de tórax, por ejemplo, en el hospital, y lo que llega a nuestros ojos es la longitud de onda. Nuestros ojos están adaptados para percibir y para ser activados por una determinada longitud de onda. Las placas que hay debajo de la máquina de rayos X están adaptadas para percibir, para ser sensibles a otras longitudes de onda. Esta es la única diferencia. Mira dónde están las microondas. Por aquí estaría, no sé ni siquiera dónde estaría el wifi, creo que estaría por aquí debajo, son 5 gigahercios. Se mide en unidades, en metros, sí, esto estaría en metros, fijaros, aquí tenéis 100 centímetros, ¿vale? Que sería un metro, se mide realmente en centímetros, ¿vale? Un centímetro, que sería de milímetros, micrómetros, nanómetros, etcétera, 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 ¿vale? En unidades de longitud, eso es. Son unidades de longitud porque básicamente una onda lo que tiene es un espacio, una longitud de onda, es decir, el tiempo que se tarda entre un pico y otro pico de una onda, o entre un valle y otro valle de la onda. Esa es una de las características que lo diferencia la longitud. Otra es la frecuencia, que es el inverso de la longitud. Si la longitud de onda es el espacio que tarda en hacer un ciclo completo, la frecuencia es cuántos ciclos, en este caso por unidad de espacio, realizará esa misma onda. Por tanto, es el inverso. Y tenemos otro concepto, que es la amplitud, que es lo ancha o lo grande o lo intensa que es una onda concreta. En el caso de la luz, cuanto mayor amplitud, mayor intensidad de luz, ¿vale? Mayor intensidad o en este caso mayor brillo. Es decir, la amplitud está asociada a la cantidad de luz, mientras que la longitud y la frecuencia, que son exactamente lo mismo básicamente, están asociadas a la cualidad, el lugar del espectro electromagnético que ocupan. Cuanto mayor amplitud, efectivamente, mayor intensidad de la luz. Seguimos, nos queda muy poquito, 5 minutos. Bueno, vamos a empezar con la cantidad, con la parte más sencilla. ¿Cómo medimos la cantidad de luz y qué es la cantidad de luz? Nos vamos a basar en la concepción corpuscular de la luz. Ya sabéis que la luz puede verse como lo que acabamos de ver, como una onda, pero también como un corpúsculo, es decir, como un chorro o como una serie de fotones, de partículas emitidas desde una fuente concreta. Esos fotones se comportan también como partículas. Vamos a tomar ahora para la cantidad el comportamiento como partícula de la luz. Y se puede hacer de dos maneras, se puede medir de dos maneras. La perspectiva radiométrica y la perspectiva fotométrica. Y nosotros nos vamos a quedar con esto, porque la perspectiva radiométrica básicamente lo que consiste es en medir la cantidad de espectro electromagnético que llega a una superficie dada, sin referencia para lo que vale. Pero nosotros nos queremos centrar en una parte específica del espectro electromagnético, la luz efectiva. Así que vamos a medirlo desde la perspectiva fotométrica, teniendo solo en cuenta la cantidad de luz efectiva, la que llega a nuestros receptores y a la que es sensible nuestros receptores. Y vamos con algunos de esos conceptos. Estos conceptos son los conceptos que podéis encontrar en casi todos los manuales de instrucciones de una televisión, ¿vale? Básicamente, si queréis ver cómo funciona esto, solo tenéis que encender la tele, meteros en el menú de configuraciones y veréis el brillo, veréis luminancia, o mirar las instrucciones y os dirá el nivel de luminancia que tiene la tele, en candelas por metro cuadrado, etcétera. Bueno, ahora lo vamos a ver, pero veréis que básicamente consiste en eso. También los monitores tienen su nivel de brillo, te van dando cada una de las referencias sobre estos niveles. Conceptos importantes. Lo primero, antes de los conceptos, tenemos que diferenciar entre dos cosas. Entre superficies que emiten luz, una bombilla, por ejemplo, y superficies que reflejan la luz, una mesa, por ejemplo. Una mesa no emite luz, recibe luz de una bombilla y refleja parte de esa luz. Dependiendo de qué estemos hablando, tendrán sentido unos u otros de estos conceptos. Por ejemplo, el concepto de iluminancia. Esto es la cantidad de luz visualmente efectiva, es decir, de luz que nosotros podemos ver, que incide sobre una superficie. O dicho de otra manera, imaginaos que tenemos una mesa plana aquí, bueno, y ponemos aquí un fotómetro y medimos la cantidad de luz que llega a esa superficie. Bueno, pues esa cantidad de luz que llega, sea de donde sea, la cantidad de luz efectiva que llega a la superficie es la iluminancia. ¿Vale? ¿De qué depende? De la distancia y el ángulo de desviación de la fuente de luz.
de cómo de lejos esté la fuente de luz y de cómo de desviado, lógicamente, cuanto más perpendicular y más cercano, mayor cantidad de luz. No es lo mismo poner esta mesa debajo de un árbol a las 12 de la noche que ponerla enfrente del sol, a 3 kilómetros del sol, con un cohete, ¿vale? Delante de la superficie del sol. La cantidad de luz que recibe, aunque por supuesto la mesa estaría desintegrada, pero la cantidad de luz que recibe no es la misma. Concepto de luminancia. Bien, el concepto de luminancia se refiere a la cantidad de luz emitida por una fuente. Pero ojo, hemos dicho que hay dos tipos de superficies, las que emiten luz, una bombilla, por ejemplo, y las que reflejan luz. Da igual, porque si hablamos de luminancia, una bombilla será la cantidad de luz que emite. Yo tengo ahora un aro de estos delante de luz para iluminar, ¿vale? Entonces, la cantidad de luz que emite, si yo lo mido, pongo delante un fotómetro, ¿qué cantidad de luz emite? Tanta, eso es lo que es. ¿Cuál será la luminancia de una mesa? Pues no la que recibe, sino que ahora el fotómetro lo pongo al revés. En vez de ponerlo boca arriba para ver cuánta le llega, lo pongo al revés para ver cuánta refleja. Esa sería la luminancia, por ejemplo, de una mesa o de otra superficie que no emita luz. Pero tanto candelas por metro cuadrado, si se mide la luminancia en candelas por metro cuadrado, se suele utilizar más para fuentes extensas de luz, por ejemplo, para los monitores o para las teles. Pero esa es la medida de luminancia. Pero vale para los dos, para los que emiten y para los que reflejan. Solo que uno, para poder reflejar, necesita haber recibido luz de una fuente antes. Y la reflectancia. La reflectancia no es nada más que la proporción entre una y otra. Es decir, la proporción de luz que se refleja o la proporción de luz que se recibe que es reflejada. Y por tanto, solo afecta a las superficies que reflejan luz, no a las que emiten. Es decir, la reflectancia de una mesa será de toda la luz que le llega, ¿cuánta refleja? Esa sería la reflectancia. O dicho de otra manera, luminancia partido de iluminancia. Y su medida es lux partido de candelas por metro cuadrado. Básicamente, estas son las medidas. No os vamos a utilizar mucho más. Simplemente es importante que tengáis en cuenta esto. Una manera muy sencilla de verlo. Aquí lo tenéis. La iluminancia es lo que llega. La luminancia es lo que se refleja. O lo que emite, perdón, una superficie. Y la reflectancia es la proporción entre esto y esto. Y aquí lo dejamos por hoy. La semana que viene vamos a continuar con el espectro electromagnético y con las distribuciones espectrales de la luz. Y pasaremos después a la teoría tricromática y cómo codificamos el color. Cuál es la manera en que los humanos codificamos el color y su relación con alguno de los conceptos en fotometría, que también ocurre. Muchas gracias, chicos, por vuestra atención. Lo dejamos aquí. Pasad buena semana. Ya sabéis, a final de esta semana pongo la clase, ¿vale? En el foro pongo el enlace y pongo también el tema 3, si queréis lo pongo yo también, ¿vale? Pues deberéis tenerla. De todas maneras, como la voy a poner en MP4, lo podéis transformar, ¿vale? Porque en principio no hay otra manera de ponerlo en audio, porque eso ya depende de Inteca. Los únicos formatos que tengo son los que hay ahí. Pero como ahora podréis descargar los vídeos, me imagino que podréis pasarlo a audio sin problema. Incluso llevarlo como vídeo, que tampoco ahora con los móviles, como tienen un montón de capacidad, tampoco hay mucho problema. Muchas gracias, chicos. Nos vemos la semana que viene.